La segunda ola polar del año golpea el este de los Estados Unidos con temperaturas inferiores a los 18 grados centígrados bajo cero. La fuerte lluvia caída esta mañana en Guayaquil congestiona el tránsito e inunda escuelas en varios sectores. Decenas de médicos renuncian por desacuerdo con la tipificación de la mala práctica profesional. Hinchas del fútbol ecuatoriano asumen un gran compromiso en los estadios. Superintendencia de Información considera que caricatura de Bonil apoya a la agitación social. TAME suspenderá sus vuelos a Caracas a partir de mañana. Encuestas electorales dan amplia ventaja a Jimmy Jairala, Gustavo Baroja, Jaime Nebot y Augusto Barrera. Graves incidentes en el fútbol uruguayo. 10 jugadores de El Nacional y el Peñarol fueron detenidos. Y en corto estrenamos nuestro nuevo segmento Caricaturizando. Enseguida les contamos quién es nuestro invitado especial. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las noticias. El hincha del fútbol ecuatoriano tiene una importante medida de confianza. Empezó el retiro de las mallas de protección en los estadios. Ya les damos detalles. Hola, Diana. Hola, Milton. Amigos, muy buenas noches. Empezamos con la renuncia de médicos por la tipificación de la mala práctica profesional en el nuevo Código Penal. Así es, decenas de médicos renunciarían por desacuerdo con la tipificación de la mala práctica profesional en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Vamos hasta los exteriores del Colegio de Médicos de Pichincha con Fausto Yepes, que nos tiene más información. Fausto, confírmanos. Buenas noches. Gracias, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. El Colegio de Médicos de Pichincha confirma al menos 70 renuncias de médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado al norte de Quito. Estas renuncias, que iniciaron este mediodía, son una medida de rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que estaría por aprobarse en las próximas horas en la Asamblea Nacional. Les tenemos un reporte. Son decenas de médicos que han radicalizado su posición frente al Código Orgánico Integral Penal, tal como se viene, y esta vez se suman las renuncias. Tenemos el reporte de la Federación, que hasta la tarde eran 65, hay reportes de prensa que han aumentado a 70 o hasta 90 compañeros. Pablo Arturo Suárez. La primera renuncia llegó de manos del traumatólogo Juan Barriga, del Pablo Arturo Suárez de Quito. La decisión de Juan Barriga es no trabajar más en este hospital. El señor presidente ya ofreció traer médicos cubanos, extranjeros. Ojalá cumplan con lo que nosotros hemos cumplido. Hacer una prerural, una rural, llenar un concurso, como a nosotros nos ha costado mucho trabajo. Tal como él, varios creen que el nuevo Código Penal criminaliza a los médicos. Para los médicos existe un serio riesgo el momento de una intervención quirúrgica. El texto del inciso 3 del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal establece prisión de 3 a 5 años para el profesional que provoque la muerte por acciones peligrosas, innecesarias e ilegítimas. En estos términos está el problema. Cuando llega un paciente va a ser una intervención innecesaria. La ley dice cuando se hable de la víctima. Yo la próxima vez me voy a parar en el consultorio y voy a decir que pase la primera víctima. No es así, por favor. El gremio de las enfermeras de Pichincha se suma a esta preocupación y así lo confirma su presidenta, Rosa Santamaría. ¿Será que el gobierno nos va a pagar a las aseguradoras? Pero ese es un punto. Pero de la cárcel nadie le va a salvar. Bien, a esta hora varios colegios de médicos de varias provincias del país se mantienen en asamblea para las futuras decisiones que adoptarán en la clase médica, todas en rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí nuestro informe, seguimos con más en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Fausto, gracias por el informe. Y el presidente del Consejo de la Judicatura se reunió en Guayaquil con los presidentes de las Cortes Provinciales de todo el país para anunciar que todos los tribunales penales conocerán las causas de flagrancia.
Para disminuir aún más el porcentaje de caducidades, se incorporaron 9 jueces que conocerán delitos flagrantes. Además, se abrió la competencia para que todos los tribunales penales conozcan los juzgamientos en flagrancias. Y se construirán 2 nuevas unidades para tratar este tipo de delitos, una en el norte y otra en el sur de Guayaquil. Entran a apoyar el trabajo del juzgamiento de delitos flagrantes, que debe darse en tiempos muy ágiles, como en efecto las estadísticas así lo demuestran, dejando atrás esas realidades de muchas detenciones y ninguna sentencia. Ratifican así uno de los principales objetivos del Consejo de la Judicatura: cambiar las malas costumbres judiciales y procesales. Una de ellas, las audiencias fallidas. En este tema se informaba de una cifra alentadora. En el 2013, el 93% de las audiencias sí se realizaron. Estamos en un porcentaje del 7% de audiencias que no se realizan. Meritorio, pero aún no satisfactorio. Debemos aún afianzar políticas coordinadas. Ese fue uno de los aspectos también que trabajamos el día de hoy con los presidentes de las Cortes Provinciales del país. Y con respecto a la preocupación de jueces y fiscales por amenazas de las que son víctimas, el máximo del Consejo aseguró que junto al Ministerio del Interior se activará un sistema de análisis de riesgo, a través del cual serán protegidos. Se realizan los análisis de riesgo individualizados, más que poner un custodio para cada juez o jueza en general. Lo que hay que poner es la seguridad adecuada. Y que hay que afianzar más la cultura de la mediación, precisamente para seguir descongestionando las cortes del país. En 2007 existían 7 centros, hoy ya son 57, con una efectividad del 80% de resolver un conflicto a través del diálogo. Natalie Toledo, 24 horas. El caricaturista Javier Bonilla acudió a la Superintendencia de Información para presentar el requerimiento de la entidad por su caricatura sobre el allanamiento a la vivienda de Fernando Villavicencio ocurrido en diciembre de 2013. Por esta caricatura, Javier Bonilla, o Bonil como se lo conoce, enfrenta un proceso ante la Super de Comunicación. La gráfica apareció el 28 de diciembre de 2013 en el diario El Universo. Se trata del allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, ocurrida el 26 de diciembre de 2013. Y lo que trata es de desfogar su enfermizo odio, cobardemente, porque solo son como francotiradores que disparan, pero uno no puede defenderse, porque ellos son jocosos, es caricatura, y en verdad lo que expresan es su mala fe. La Superintendencia de Información pidió al diario El Universo se entregue la caricatura original, por lo cual Bonil llegó hasta la Institución de Regulación y Control para entregar los documentos. No es el llamado a comprobar la versión de uno u otro, es quien emite la versión quien debe comprobar. Estamos explicando cuadro a cuadro la caricatura. Estamos explicando además cuál es la información y las fuentes de información de la que se obtuvo, en la que se basó. La Supercom al respecto emitió un informe técnico de 4 hojas en el cual textualmente dice: esta forma de presentar un hecho a través de caricaturas afecta y deslegitima en efecto la acción de autoridad. Apoya a la agitación social que genera un enfoque erróneo de los hechos por la supuesta acción represiva que evidencia en las imágenes. El presidente aquí me ha conminado, me ha llamado de mentiroso por algo que yo no he dicho. Ha sido el allanado el que ha dicho: yo tenía esto en mi computadora y esto se llevaron. Al pie de la caricatura, que hace referencia a que la información allanada contenía denuncias sobre casos de corrupción, según el informe técnico de la Supercom, contempla que este contexto provoca incertidumbre y desconfianza en el sistema investigativo y procesal penal. En 5 días, la Supercom deberá llamar a una audiencia pública de sustentación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo de Regulación de la Comunicación calificará la publicidad que se difunde en programas infantiles. Esta, entre otras, serán las funciones de este organismo según el reglamento de la Ley de Comunicación. Y mándale las pezuñas a mi mami. Llévate mi cartera. Con la vigencia del reglamento a la Ley de Comunicación, no cualquier firma podrá poner su publicidad en un programa infantil. Eso lo calificará el Consejo de Regulación de la Comunicación bajo criterios de no discriminación o que no tengan contenido violento o sexual, sexista o racista, entre otros. Y este mismo organismo, integrado por 5 miembros, tendrá a su cargo, en el plazo de 30 días, el diseño de la metodología para la medición de audiencias, es decir, del rating, en un reglamento. Y luego la Superintendencia de Telecomunicaciones convocará un concurso para seleccionar a la empresa que medirá la audiencia. Si este concurso falla, se creará una empresa pública para que se dedique a esta tarea. El reglamento se nos entregó el día de ayer, consta, si no estoy equivocado, de 80 y pico de artículos.
el decreto 214, lo estamos analizando. Las frecuencias de radio y televisión privados cuya concesión haya terminado o termine podrán ser adjudicadas directamente para un medio público o previo concurso público para medios comunitarios o privados. En materia de publicidad, las denominadas bebidas de moderación no podrán anunciar en medios de comunicación, salvo en aquellos medios online o alternativos. Las cadenas de radio y televisión, eventuales o permanentes para compartir programación por más de 2 horas, que están definidas como redes en el reglamento a la Ley de Comunicación, tendrán que solicitar la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero si estas cadenas son para la rendición de cuentas de autoridades públicas, no se requerirá ninguna autorización previa. Este reglamento viabiliza de mejor manera la aplicación de la Ley de Comunicación. En relación a la propiedad de los medios de comunicación por empresas o personas extranjeras, la prohibición que establece la ley no se aplicará para los nacionales de países que hayan suscrito acuerdos o convenios de cooperación o complementación económica con el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En un conversatorio con la prensa extranjera, el presidente Rafael Correa se refirió al avance de las negociaciones con la Unión Europea. También cuestionó al sistema interamericano de los derechos humanos y habló de una estrategia para combatir el narcotráfico. Sobre los acuerdos con la Unión Europea. Yo le puedo decir que la inmensa mayoría de puntos ya han sido superados, han llegado a acuerdos y lo que estamos es discutiendo plazos, porcentajes, etc. Tenemos líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar, pero en las cuales ya prácticamente consenso. Por ejemplo, compras públicas. Lo importante es el umbral, ¿no? Para no destrozar la industria nacional. O sea, a partir de tal nivel pueden participar, pues, en igualdad de condiciones las empresas europeas. Sobre el sistema interamericano de derechos humanos. No excluimos salir de ese mal llamado sistema interamericano de derechos humanos que ha sido instrumentalizado por países hegemónicos en función de sus intereses. No nos engañemos, como la propia OEA, a la cual Fidel llamó el Ministerio de las Colonias. Y hay alternativas. Podemos tener nuestras propias instancias de derechos humanos a nivel de UNASUR, a nivel de CELAC, y ojalá avance la integración para cuidar lo que todos perseguimos, los derechos humanos. Sobre la legalización de la droga. Se necesita una discusión más profunda. Es claro que la estrategia actual contra la droga y el narcotráfico ha sido un fracaso completo, así que no hay que excluir ninguna posibilidad, entre ellos legalizar cierta clase de drogas, pero tenemos 1000 prioridades que pasan antes de ese problema. ¿Sí? Autoridades de gobierno y la Federación Ecuatoriana de Fútbol empezaron la campaña para evitar la violencia en los escenarios deportivos. El estadio Atahualpa se convierte en el pionero en retirar las mallas que se ubican alrededor del campo de juego. 2, 3, se va. Cayeron las mallas en el Olímpico Atahualpa y con ellas las barreras impuestas para controlar la violencia. Es la prueba de confianza de las autoridades a los hinchas para vivir la fiesta del fútbol sin hechos que la empañen. Un día histórico, un hecho histórico, que no solamente es sacar una malla, es una estructura importante que genera la tranquilidad de que la familia vuelva a los escenarios deportivos. Al aficionado, que deje de ser parte del problema y se convierta totalmente en la solución. El Atahualpa se convierte así en el escenario pionero, pues aquí arranca esta iniciativa que busca promover el deporte sin violencia. A que esto sea lo que siempre ha sido, una fiesta deportiva, al respeto, a la tolerancia, a vivir una cultura de paz, una cultura de armonía. Por otra parte, están los hinchas y técnicos de otras divisiones que ven con agrado el compromiso por la seguridad en los escenarios deportivos. Habrá que todos hacernos vigilantes de las buenas cosas que tiene que pasar en un estadio. Solo fútbol, nada más. Que quitando las mallas es algo como que les da seguridad a las personas que vienen acá, para que podamos traer a nuestros niños, a los más pequeños, a los más grandes. El campeonato de fútbol ecuatoriano arranca este sábado. Por eso el Ministerio del Interior aprovechó para lanzar la campaña Jamás confundas pasión con violencia, para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir durante un encuentro de fútbol. Este sábado será la prueba de fuego aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Lograr que la pasión al fútbol sea más fuerte que la violencia es ahora el reto de los asistentes al encuentro Universidad Católica Deportivo Cuenca. Ana María Cañizares, 24 horas.
En Guayaquil, los líderes de las barras, un técnico y un jugador de los equipos del Astillero, tienen diversas opiniones ante la posibilidad de retirar las mallas de protección de los estadios. Desde el Astillero hay opiniones distintas para evaluar este retiro de las mallas en escenarios deportivos que empezó en Quito. Por un lado, Giuseppe Cabana, líder de la barra Boca del Pozo de Emelec, cree que acercar a las hinchadas al espectáculo sin protección es un primer paso que había que dar en algún momento. Pero tiene que haber una mano dura, que se castigue al verdadero culpable, al que vaya a dañar la fiesta, al que yo conozco bastante de gente así, que va solamente por tratar de novelería y tratar de figurar y tratar de decir que es más bravo. Byron Elizalde, de la Sur Oscura de Barcelona, cree que aún falta para llegar a ver el fútbol en ese nivel y que retirar el mallado, por ejemplo, en un partido caliente como un clásico del Astillero, podría traer algunos riesgos. Claro, porque por ejemplo uno puede administrar cerca de 2.000 personas en una general, pero vendrá un partido importante, son 20.000 personas que no las puedes controlar. O sea, uno está abajo y por ejemplo de la platea de arriba pueden tirar algún objeto, llega a la cancha, se suspenden al equipo la siguiente fecha, es imposible controlar. El director técnico de Emelec, recién llegado a Guayaquil, apoyó 100% la medida y cree que sí se puede aplicar en el Astillero. Es un tema que a mí no me compete opinar, pero sería hermoso estar más cerca de la gente, confiar en la gente, que todo va a estar bien, que no va a haber problemas. Yo creo que eso sería bárbaro, sería muy lindo para todos. Para algunos jugadores como Marco Caicedo del Ballet Azul, la posibilidad de retirar las mallas le genera alguna desconfianza. Es un poco complicado porque ustedes no saben cómo los hinchas reaccionan, es un poco difícil, pero vamos a tratar de que todo salga bien. Lo cierto es que la aspiración gubernamental apunta a que todo el país vive el fútbol como en escenarios del extranjero. El jugador y el hincha, solo separados por el color de una camiseta, pero unidos en una fiesta que desde hoy empezará a desterrar para siempre la violencia dentro y fuera de escenarios deportivos. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y ojalá que estas medidas de verdad ayuden a evitar cosas como las que veremos enseguida. Los jugadores responsables de los graves incidentes que se produjeron en el fútbol uruguayo estuvieron detenidos por varias horas. Algunos de estos futbolistas no podrán ingresar a una cancha por más de 2 meses. Una vez más, el fútbol internacional se empaña con actos de violencia. Y esto fue en el Balompié de Uruguay, cuando se jugaba el pasado lunes el clásico uruguayo entre el Nacional y el Peñarol. El compromiso estuvo suspendido durante varios minutos por incidentes entre los jugadores que terminaron a golpes de puño. El árbitro central del compromiso expulsó a 4 futbolistas. Es importante mencionar que los incidentes se registraron sobre el final del partido, a raíz de una infracción de un jugador de Peñarol sobre un par de El Nacional. En el medio de las discusiones, varios futbolistas intercambiaron golpes de puños y puntapiés. Además, existió violencia entre aficionados en las afueras del estadio y 5 personas fueron detenidas por la policía. El resultado final dentro de la cancha fue 1-0 a favor del Nacional, pero el partido continúa ahora en los tribunales de Montevideo, ya que luego de los incidentes que protagonizaron los futbolistas en el final del clásico uruguayo, las autoridades decidieron que los protagonistas de la pelea sean conducidos al Departamento de Inteligencia de la Policía. Y es ahí donde fueron detenidos 10 jugadores pertenecientes a ambos equipos. El arrepentimiento de todos los muchachos, de lo que sucedió, de los hechos que sucedieron en el estadio, ¿no? Hubo un error dentro de la cancha y bueno, esperemos que quede en ese episodio y que no vuelva a suceder nunca más. Es lo que apostamos y hace tiempo que venimos trabajando en eso los jugadores. A esto, los medios deportivos a nivel internacional se pronunciaron. El diario El Comercio, bronca en el Nacional Peñarol. Así fue la impresionante pelea. El diario, 9 jugadores no podrán entrar a una cancha por 2 meses. En República.com procesan sin prisión a 5 jugadores del Nacional y 4 de Peñarol. Por último, en las instancias judiciales, aún no se descarta la posible citación de nuevos jugadores para brindar sus declaraciones sobre lo sucedido. Aquiles Martínez, 24 horas. Respetar los puentes peatonales es una norma básica que se debe cumplir para una movilidad sin peligros. Enseguida les contamos cuáles son las sanciones a los peatones y el fin de estas construcciones.
No son elementos decorativos en las vías. Están allí para ofrecernos un servicio de movilidad sin riesgos. Se colocan para salvar vidas y evitar accidentes. Los puentes peatonales están en vías de alto y rápido flujo vehicular para impedir el cruce intempestivo e imprudente de los peatones. Así lo indica la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Muchos de los accidentes que surgen es a consecuencia de la irresponsabilidad del peatón, por lo que está poniendo en peligro su vida. Tomar conciencia sobre la importancia de cruzar por un puente peatonal está en cada uno de los transeúntes. No hacerlo implica sanciones claramente establecidas en la ley de tránsito. El peatón que no obedece o desobedece esta reglamentación está sujeto a una sanción que es el 5% del salario básico unificado y la reducción de 1.5 puntos en caso de que tenga licencia de conducir. En Quito hay puentes peatonales de mucho flujo como este de la Avenida Naciones Unidas, por donde circulan centenas de personas a diario. Que hay mucho tráfico y es conveniente pasar por aquí porque está diseñado para eso. Para el uso escolar, para evitar accidentes, me parece que está muy bueno. Pero también hay otros puentes, ubicados en avenidas como la 10 de agosto, América y Occidental. No todos están en buen estado e incluso las señales de prevención están deterioradas. Por otra parte, los ciudadanos piden a los ciclistas mayor respeto, pues se quejan que en los puentes mixtos ocurren percances. Los ciclistas son parte de la corresponsabilidad en el tránsito. Había un poquito que educar a la gente que cruza aquí en bicicletas, porque a mí mismo muchas veces, como le digo que he pasado frecuentemente, casi se han ido contra mí. Tome en cuenta que las señales y elementos de tránsito existen por una sola razón, su seguridad. Desde julio del 2013, la Autoridad de Tránsito del Ecuador sanciona a los peatones que cruzan vías por áreas peligrosas y no usan puentes peatonales. Si la persona corre o se huye de la sanción, lógicamente la gente tiene que hacer respetar su autoridad. Cruzar la vía a través de un puente peatonal podría tomarnos apenas unos segundos de nuestro tiempo, segundos que pueden ser vitales para evitar accidentes o muertes. Por eso les invitamos a asumir esta responsabilidad. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La fuerte lluvia que soportó Guayaquil esta madrugada superó el nivel de precipitaciones de todo el mes de enero. Según el Instituto de Meteorología, para los próximos días se espera que las lluvias sean más intensas. La fuerte lluvia que se registró en horas de la mañana en Guayaquil alteró las actividades de los ciudadanos. El tráfico vehicular también se presentó complicando la llegada de las personas a sus sitios de trabajo, así como las grandes pozas de aguas que en algunas arterias se evidenciaron. Y esto hizo que la velocidad de los automotores disminuya. Pero el transporte aéreo también sufrió percances, pues algunos de los vuelos que estaban programados para hoy, por el mal tiempo, se suspendieron. Motivo del tiempo no se puede viajar, se canceló el viaje, que tengo que viajar el viernes. Era para las 10 de la mañana, pero creo que tuvo un retraso por el tiempo. Incluso los nacionales. Por el mal tiempo y también los cupos a Loja, solo hay un vuelo. Algunos centros educativos también sufrieron los estragos de las lluvias, pues las inundaciones no permitieron que los alumnos reciban clases. Esto se llena, hasta arriba se llena, ahí se ven las marcas en la escuela, hasta donde llega el agua. Todas las aulas se llenan de agua. Para el representante del INAMI, el rango de lluvias de estos días de enero pasaría de medio a fuerte y que el próximo mes las lluvias se intensificarán, tanto en la ciudad como en algunos cantones de la costa. Lo que resta del mes de enero, entonces todavía existen condiciones favorables para que continúen las lluvias en la mayor parte del litoral ecuatoriano. Para de ahí viene ya el mes de febrero, donde generalmente en el mes de febrero también se empieza a apreciar la presencia de tormentas eléctricas. Y que la temporada invernal durará hasta finales de abril. De ahí dará paso al ciclo seco. Julio César Saona, 24 horas. Más información, amigos. Pichincha es la provincia donde más vehículos se vendieron durante el 2013. Conozcamos algunos datos interesantes sobre el sector automotor ecuatoriano. Una de las principales razones para el caos vehicular en la capital es evidentemente las limitaciones en infraestructura vial frente al creciente número de vehículos que circulan a diario, pues si bien Pichincha no es la provincia con mayor población, sí es la que más vehículos compra en el país. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, el 41% de los vehículos vendidos en el país en 2013 están en Pichincha, a la que le sigue Guayas con el 27%. Sueño ecuatoriano, que cada familia ecuatoriana tenga un carro.
Bueno, si cada familia ecuatoriana tiene un carro en Guayaquil, en Quito, nadie va a poder movilizarse, porque las vías revientan. Si bien el 2011 fue un año récord para el sector automotor del Ecuador, con cerca de 140.000 vehículos vendidos en el país, esa cifra disminuyó notoriamente debido a las restricciones impuestas por el gobierno para limitar la importación de automotores, generando, según AEADE, una disminución del 18.5% en el volumen de importaciones de vehículos de 2011 a 2013. Han sido 3 años y medio muy fuertes, donde hemos tenido que tolerar y batallar con algunos factores, inclusive con incrementos de precio que se han dado por factores externos al Ecuador. Las importaciones de vehículos en 2013 suman alrededor de 1.600 millones de dólares, siendo la marca más vendida en el país Chevrolet, con el 44% del mercado, seguida por Kia con un 10.8% y Hyundai con el 8.5%. Ahora lo que le preocupa al sector es la implementación de nuevos elementos de seguridad que deberán venir en los autos importados próximamente. No es tan sencillo decir que el día de mañana vamos a implementar un airbag más. Miren a lo que nos llevó la implementación de ese airbag más. Tuvimos que prescindir de algunos modelos. Para este año, todos los modelos 2014 tienen que tener ya incluido 2 airbags como medida de seguridad obligatoria. Gisela Bayona, 24 horas. Según varias encuestadoras, cuando falta poco más de un mes para las elecciones, el nivel de indecisión en Pichincha se mantiene alto, mientras que en Guayas la cifra es mucho menor. Estos son los números de intención de voto según algunas empresas acreditadas para la medición. Las encuestas son fotos del momento y sirven para conocer la evolución de la intención de voto de los electores. Lo primero que se consulta a la muestra es su decisión de voto, es decir, si ya eligió a uno de los candidatos, en este caso según la encuesta del 11 de enero de OPECuador. Para la prefectura de Guayas la cifra de indecisos es de 31% y para la prefectura de Pichincha bordea el 38%. Por su lado, según el reporte hasta fines de diciembre de Sedatos, para la alcaldía de Guayaquil hay un 22% de indecisión y para la alcaldía de Quito un 46%. Un poco más de lo que estaba en los meses anteriores. Y de acuerdo a cifras entregadas por la encuesta que Market realizó entre el 19 y 21 de enero, la cifra de indecisos para elegir alcalde de Quito es del 40%. Después de obtener estas cifras de indecisión, a todos los encuestados les inducen el voto, es decir, les entregan una papeleta con la cual tienen que votar por los candidatos. Así, sobre la intención de voto, los resultados obtenidos por las 3 encuestadoras son los siguientes. Para la prefectura del Guayas, según OPECuador, Jimmy Jairala tendría el 57%, César Ron el 13% y César Monge el 2%. Sedatos da a Jimmy Jairala alrededor del 70% y a César Monge el 10%. En el caso de las candidaturas a prefecto de Pichincha, según OPECuador, Gustavo Baroja tiene el 54% de intención de voto, Rodrigo Gómez de la Torre 12% y nulo el 11%. Por su lado, Sedatos da más de 60% a Gustavo Baroja y el 6% al total sumado por los otros candidatos. Ambos prefectos, Guayas y Pichincha, parten con una fortaleza muy importante. En lo que respecta a la alcaldía de Quito, tanto Sedatos cuanto Market presentan encuestas. Según Sedatos, Augusto Barrera tiene el 44% de intención de voto y Mauricio Rodas el 28%. Según el director de investigación de Market, en su encuesta, Augusto Barrera tiene 38.88% y Mauricio Rodas 33.82% de intención de voto. Esta elección se ha polarizado en 2 candidaturas. La campaña está en pleno auge. Y en Guayaquil, según Sedatos, la intención de voto da 69% a Jaime Nebot y 26% a Viviana Bonilla. María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Información firmaron un convenio para el control de contenidos en la propaganda electoral. Ambas instituciones velarán porque no se violen los derechos de la comunicación. Con la firma de este convenio, desde hoy hasta el final de la campaña electoral, la Superintendencia de Información y el Consejo Nacional Electoral controlarán los contenidos de la propaganda que emitan partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación. El Consejo remitirá a la Supercom la emisión de cualquier contenido que haya sido publicado sin su autorización y que contengan hechos que pudiesen violar derechos a la comunicación establecidos en la ley. Eso es muy claro. Es decir, se controlará solo la propaganda política
y no la cobertura periodística en la campaña. Los medios efectúan la cobertura, eso no se puede aplicar como propaganda y peor como publicidad. Sin embargo, el funcionario invocó el artículo 72 de la Ley de Comunicación vigente, que habla de la equidad en los espacios para los candidatos, poniendo como ejemplo lo que él hizo cuando era director de Gama TV. Si los unos están presentes en 10 partes del país en un mismo día y el otro candidato que presentó la demanda apenas estuvo en una, ¿cómo se le puede dar el mismo tiempo a las dos candidaturas? El presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que hay varios casos que le preocupan en la campaña. Habló de una supuesta denostación de un canal de televisión con un entrevistado en contra del CNE como institución y el aparecimiento de Viviana Bonilla, candidata a alcalde de Guayaquil, en una señal nacional en la transmisión de un partido de fútbol. Habría que aplicar el principio de equidad y de igualdad. Todos los candidatos tendrían derecho de ir a los estadios y que le den 3 segundos, 3 minutos, lo que sea. Eso lo vamos a tratar mañana. La Superintendencia de Información y el CNE monitorearán los medios de comunicación para supervisar los contenidos de la propaganda electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La aerolínea ecuatoriana TAME anunció que suspenderá temporalmente la ruta Quito-Caracas a partir de mañana. Su gerente, Fernando Guerrero, indicó que la acción obedece a una deuda de Venezuela proveniente de la venta de boletos entre abril de 2013 y enero de este año. Tenemos en los bancos, en un banco mercantil en Venezuela, aproximadamente 43.176.000 dólares, que son fondos pertenecientes de la compañía TAME, pero en una forma que desconocemos porque es una decisión netamente del gobierno a través del Banco Central venezolano. No hemos podido recibir hasta el día de hoy estos 43 millones de dólares. Inmediatamente, cuando recibamos estos fondos, si es que así lo decide el Banco Central venezolano, iniciaremos en una forma inmediata la operación entre estos dos países, entre estas dos ciudades, Quito, Caracas.